Hola, 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 1, 2, 3, 4. Hola, hola. 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué no trajiste pedestal? ¿Ande? ¿Por qué no trajo pedestal? Sí, no, es que no tengo. Ojalá de que lo tengas así todo el tiempo. Sí, es más cansadito. Está bien, yo creo. ¿Ese es el cable del micrófono? Dalai Lama. Público en general, tengan todos ustedes unas muy buenas noches. El movimiento de la Ola Celeste de Oaxaca se complace en darle la más cordial bienvenida a la conferencia magistral denominada La globalización del aborto, misma que será impartida por la doctora Chinda Brandolino, mujer de la Ola Celeste, quien nos honra con su presencia junto a su hija Lupi del Castillo, a quienes se les da la más cordial bienvenida a la Verde Antequera, Oaxaca, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Debo aclarar que el movimiento es religioso y apolítico, quienes desde el inicio del movimiento han apoyado incesablemente la lucha y la defensa de la vida, para quienes pido. Al igual, contamos con la presencia de José Zorrilla de San Martín Diego, quien amablemente nos ha apoyado con viáticos y ha facilitado medios para que este evento sea posible, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. A la doctora Alejandra Villa, al licenciado Mayolo y a la ciudadana Verónica Esperanza, personalidades que se han desempeñado en traer a nuestro estado el concepto de vida, derivado precisamente de la formación de este movimiento, para quienes pido un fuerte aplauso. Doctora Chinda Brandolino, quiero decirle que el movimiento que usted en su bella Argentina ha tenido un eco en diversos países del mundo, incluyendo mi país México y Oaxaca, mi estado. Porque desde la Argentina ha brillado ese azul celeste que lleva un mensaje de pelea aguerrida por la vida del ser humano. Es por ello que nos complace tenerla hoy aquí en este foro, para que nos fortalezca en su pensamiento de defender la vida. La realización de esta conferencia se realizó Chinda Concepción Brandolino, mujer de nacionalidad argentina, madre de 8 hijos, es médico egresado de la Universidad de La Plata. Es fundadora y presidenta del Instituto de Investigaciones Biológicas para la Defensa de la Vida Santa Diana Beretta Mola de la Universidad Católica de La Plata, asesora médico legal del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de La Plata,
directora de la ONG Acción por la Vida, filial La Plata, miembro fundador de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de La Plata. Así también es miembro de la Comisión Arquidiocesana de la Mujer de la Arquidiócesis de La Plata, miembro de la Fundación de la ONG Arlequín, Arquidiócesis de La Plata, para la asistencia de mujeres en situación de embarazo no esperado. Es médico egresado. En 2018 recibió el premio Logoterapia Víctor Frank en el reconocimiento a su destacada labor en la defensa de la vida. Ha publicado numerosos artículos periodísticos, así como estadísticos sobre demografía y cuestiones de bioética. Ha dictado conferencias relacionadas a la mujer y a la familia en diversos ámbitos académicos en la Argentina y en países hermanos de Sudamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay y México. Este es un breve resumen de su tan arduo recorrido por la defensa de la vida. En estos momentos, le cedo el uso de la palabra a la ponente doctora Chinda Brandolino, a quien pido que recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Queridos hermanos mexicanos, es una alegría para mí estar con ustedes. Vengo desde el fin del mundo, las ciudades más australes del mundo, y son las dos puntas del continente hispanoamericano, del continente que Juan Pablo II dijera el continente de la esperanza. México en una punta y Argentina en la otra. Y tal vez nos toca a nosotros ser los custodios de esta herencia hermosa que hemos tenido de nuestra iglesia y de España, esta vida hermosa, estos territorios maravillosos, vastísimos. Ustedes tienen un territorio bellísimo y riquísimo en recursos. Así que aquí estoy, todo nuestro continente ferozmente atacado. Esto no es evolución de los tiempos, esto no es una evolución espontánea sociológica de ninguna manera. Esto que el recordado Juan Pablo II decía, la cultura de la muerte, es una cultura impuesta desde altas esferas de poder. Entonces, a lo largo de esta charla, por supuesto, en la primera parte, como médica que soy, porque se habla alegremente del aborto y en realidad no se sabe qué es el aborto, la atrocidad del aborto. Así que si hay niños pequeños, verán sus papás si pueden ver el video. Veo jóvenes, adolescentes que pueden verlo y que en realidad deben grabar en su memoria la verdad. Y en una segunda parte justamente voy a hablar de quiénes han creado esta cultura, quiénes financian y promueven esto, que es la pena de muerte al inocente. Entonces primero vamos a definir qué es el aborto. Decimos que el aborto yo lo probé hoy, a ver, es la muerte y expulsión del contenido del útero, el producto de la concepción, en el caso humano del feto. Muerte y expulsión del interior del útero. Por desgracia, es una estadística médica universal, cada 10 embarazos uno termina en aborto. Por razones que a veces no llamamos a esto aborto espontáneo o aborto patológico, razones como diabetes, enfermedades crónicas, hipertensión, y a veces, sin conocer los médicos la causa, se pierde ese embarazo, ese niño por nacer. Eso es por supuesto, muchas mamás que hoy están acá y con las que he hablado sufren y han sufrido la pérdida de estos chiquitos. Por supuesto, no nos vamos a referir, vamos a dejar el video. Quiero que vean pongan el video, un embarazo, un niñito de 19 semanas de gestación. Vamos a verlo, por favor. Entonces, el padre
padre Sáenz dice que estos aparatos son del demonio y deben ser, por lo menos las pruebas. Bien, vamos a ver. El pequeño Walter nació a las 19 semanas el pasado 14 de junio en el hospital de Kokomo, en Indiana, Estados Unidos, y solo llegó a vivir por algunos minutos, pero dejó una importante y conmovedora huella en sus padres y en el mundo entero tras la difusión de las fotografías de su nacimiento. Su madre, Lexi Fretz, recordó que al nacer Walter, lo alcé, lo abracé, mientras su corazón latía. Lo mantuve cerca de mi corazón. Conté sus dedos de los pies y le besé la cabecita. Por haber nacido antes de las 24 semanas, Walter no pudo sobrevivir al parto prematuro. Lexi reconoció el importante testimonio que ha dado Walter al mundo. Un grupo de personas la contactaron y le dijeron que fueron capaces de usar sus fotos para acercarse a una mujer sufriente que estaba contemplando un aborto. Solo porque el niño dentro no pueda ser visto, no significa que solo sea un montón de células, dijo. Lexi indicó que si bien no entiende por qué el Señor lo llevó a casa, ella tiene que confiar en su tiempo perfecto. Podría nunca saber por qué, pero es reconfortante saber dónde está Él y que lo veré otra vez. Por ahora, Él está con su Padre Celestial, quien lo ama inconmensurablemente, más que yo, su Madre terrenal, hubiera podido jamás. Siguiente, por favor. Siguiente. El pequeño... Bien. Bueno, vamos a procurar manejarlo de acá. Con ese video he querido introducirnos al tema para que vean ustedes un niño de 19 semanas de gestación. El proyecto que hay en México habla de las 14 semanas y luego a cualquier edad del embarazo, si la madre lo desea, e invoca causal salud. El mismo proyecto que fue rechazado en La Plata por la Cámara de Senadores el 8 de agosto pasado, en Argentina, perdón. Bien, vamos a definir entonces qué es el aborto criminal. Decimos que el aborto provocado es el asesinato de un niño en el vientre de su madre. Es el asesinato del niño solicitado por la madre. Podemos ampliar por el padre o por la abuela. Actualmente, además, es el símbolo del retroceso terrible de nuestra civilización. Cuando hace 2000 años el pueblo romano se divertía, miraba como un gladiador destrozaba a otro. Entraban dos personas vivas y una tenía que salir destrozada y muerta. Y el pueblo aplaudía ferozmente, feliz, divertido de ver esa atrocidad. Hoy igual, las feministas, las mujeres abortistas, festejan, bailan de a miles como un derecho, como una alegría, el legalizar el aborto. Por eso digo que es el retroceso monstruoso de una civilización. Finalmente, es el exterminio de los niños de los países pobres por disposición política de los países ricos, como vamos a verlo enseguida. Es también el exterminio de los débiles a manos de los fuertes y es la muerte bajo tortura del más inocente de los seres, como también vamos a ver enseguida. Es además una aberración biológica. No existe ninguna especie animal donde se produzca un hecho semejante. Los mamíferos, pero todas las especies, defienden ferozmente sus crías. Las arañas, especie inferior si las hay, se envuelven en su tela y se dejan comer por sus pichones cuando no tienen alimentos. Los pájaros, muchos de ellos monogámicos, increíble, la biología es increíble, cuando no tienen alimento para sus hijos, se pican el pecho y con su sangre alimentan sus pichones. Es el caso del pelícano, que por eso durante muchos siglos fue la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Solo el hombre festeja exterminar a su propia cría. Es una aberración biológica. Y finalmente podemos afirmar
que el aborto es un crimen. Vamos a hablar, siguiente por favor. Vamos a enumerar los distintos tipos de aborto criminal. Son 6 tipos: envenenamiento salino, succión, el aborto quirúrgico, dilatación y curetaje, el aborto por nacimiento parcial, el aborto por cesárea y finalmente el aborto farmacológico, el que la gente denomina comúnmente aborto con pastillas. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a mirar directamente la diapositiva. En el envenenamiento salino, si ustedes ven la imagen que tienen arriba a su izquierda, con una jeringa y una aguja de gran calibre, un trocar, se punza el abdomen de la madre buscando el saco amniótico, lo que la gente llama bolsa de las aguas, donde está alojado el niño. Se aspira para cerciorarse de que, si bien el líquido amniótico, estamos en esa cavidad, y luego se reemplaza la jeringa por una cánula conectada a un suero o sencillamente una jeringa de mayor tamaño en la que se le inyecta una solución salina hipertónica. ¿Qué quiere decir? Como si ustedes concentraran el agua de mar y en esa agua de mar pusieran al niño. La sal, a concentraciones elevadísimas, absorbe el agua de una membrana como es la piel del niño, que es una membrana semipermeable, de manera que durante 3 horas, el niño es deshidratado y quemado vivo. Permíteme el puntero. Estas son las imágenes de los chiquitos que yo he recogido como forense en las palanganas. Vean la atrocidad de un niñito quemado vivo durante 3 horas. La siguiente forma es el aborto por succión, es decir, por aspiración. Se aspira el niño como si fuera basura biológica. Se conecta, como ustedes ven, un forceps que tritura los huesitos grandes del niño, la cabecita, cuando siente el ruido del médico, crack, crack, crack. Estamos hablando de un niño vivo, como ustedes acaban de ver en el primer video que les mostré. Una vez que tritura sus huesitos, pone una cánula que se conecta a un aspirador. Lo vamos a ver. El ministro de Salud, si se puede llamar así, de la Argentina, el año pasado había comprado 5.000 aparatos de estos, pensando que iba a ser aprobado el aborto. Siguiente, por favor. Vamos a ver. Este instrumento aquí para poner a nuestro hijo cuello del útero en tanto que lo dilatamos. Yo solo he gritado y está inconsciente. Seguimos dilatando el cuello. Observé mientras el doctor usaba dilatadores más grandes cada vez. Esta paciente lleva unas 12 semanas de embarazo. Ahora le ponen el cuello fino así. Esto lleva por lo general de 1 a 2 minutos. Había iniciado el proceso de succión. Los líquidos pasan por el tubo sin dificultad, pero una vez que se llega al feto, la manguera se atora momentáneamente hasta que han pasado por ella los pedazos de mayor densidad. En este tarro, la sangre de la madre con el niño triturado se tira en los residuos patológicos. Ni siquiera se le da cristiana sepultura en ninguno de estos casos. Eso que ustedes vieron es una clase de aborto. Y quería que, ¿por qué lo paso? Ustedes escucharon ese grito desgarrador de la madre. Estaba anestesiada, tenía anestesia profunda, estaba inconsciente. Ese grito no fue un grito de dolor físico, es el desgarro del hijo de sus entrañas. Esa es la marca que esa mujer va a llevar toda su vida en su corazón. Nunca olvidará ese aborto, y aunque en la juventud baile, ría, diga que está todo bien, cuando llegue su madurez
ese niño golpeará en su corazón. Contra la naturaleza no se puede. Así, el inconsciente de esa mujer es lo que ustedes acaban de escuchar. Y creo que acá hay médicos grandes como yo, llevo 40 años de médica, se han sentado en mi consultorio mujeres de 60, 70 años con una profunda depresión, recordando al niño que mataron en su juventud. Este que van a ver ahora ¿se ve de atrás perfectamente? ¿Y se entiende lo que digo? Bien. Este es el aborto quirúrgico, desgraciadamente el más común de los abortos. Todos los abortos son espantosos. Este es el aborto quirúrgico que llamamos por dilatación y curetaje. Como ustedes ven, con una pinza se van arrancando los miembros del niño y luego con un bisturí cortante que llamamos cureta o legra, raspamos el fondo del útero. Y ya aquí vamos derrumbando mitos. Si ustedes con esa legra tocan la arteria uterina, la arteria que alimenta el útero, es una arteria enorme, de una enorme fuerza constrictiva, produce una hemorragia inmensa que no tienen tiempo de coartar. Ustedes tienen que salir, aumentar la anestesia peridural, abrir el abdomen por planos, piel, tejido cerebral subcutáneo, músculo, llegar al útero. Cuando ustedes llegan a la arteria, la mujer se murió de una hemorragia. La segunda cosa es, para ir despejando mitos, ustedes en México tienen un índice de infección hospitalaria, por ejemplo, en el caso de operación de cadera, visto los distintos estados, entre el 18 y el 25%. Imagínense si ustedes en los abortos legales hechos en los hospitales, es lo mismo, el mismo índice muy parecido al de Argentina. Si ustedes tuvieran una infección del 18 al 25% de las mujeres, tendrían una mortandad enorme, porque la infección del aborto quirúrgico es casi imposible de subyugar. Vamos a ver enseguida un aborto real. Conectamos, Ángeles. En esta grabación vamos a ver exactamente en qué consiste el aborto. Tienes delante una mujer en un quirófano con unas válvulas que abren su vagina para exponer el cuello uterino, a través del cual se va a extraer el feto. Se le están aplicando unas pinzas de garfios para poder exponer de verdad el campo uterino a la vista del ginecólogo que lo va a practicar. Entonces empieza con unos dilatadores dilatando el cuello uterino para poder hacer más fácil la extracción. La dilatación sigue, ese es un dilatador el de mayor diámetro de todos, y una vez que ha dilatado el cuello se va a empezar ya a la extracción del feto. ¿Sabes? Sigue sangrando, como ves. O sea, creo que es una de las intervenciones más desagradables, por decirlo de verdad. Más, fíjate cómo ha salido un pie. Mira, eso es lo que... absolutamente claras. Las imágenes que acaba de ver no son argumentos, sino evidencias. Abortar no es, como había oído, defender unos derechos. Es simplemente matar. Es asesinar y privar al no nacido del primero de todos los derechos, la vida. Eso que ustedes vieron es un aborto que se hace cotidianamente en México, que es el aborto quirúrgico. Pero esto no es solo lo peor. El médico coloca o la partera, porque la mayoría de los abortos clandestinos no los hacen las mujeres, como alegan las feministas mintiendo, sino que lo hacen médicos y parteras por pago.
el médico pone los pedazos del niño arriba de la mesa para asegurarse de que no haya quedado ningún pedazo adentro. Eso que ustedes ven es la bolsa de células que dicen las feministas que sacan con el aborto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que autorizó el presidente Obama, por primera vez en el mundo se hizo legal, el embarazo a cualquier edad, el embarazo por dilatación o extracción, o lo que se llama correctamente aborto por nacimiento parcial. Siguiente. Ustedes ven, en Estados Unidos, el niño es persona humana desde el momento que nace. Entonces, Obama se quería asegurar el aborto en cualquier momento y por lo mismo el médico lo debe asesinar antes de que nazca completamente en el canal de parto. Ustedes ven cómo introduce un trócar en el agujero occipital del niño, perfora masa encefálica y luego le corta el cuello, prácticamente el chiquito, a término. Estamos hablando de niños de 7, 8 y 9 meses de gestación. Nace degollado. Ahora van a ver ustedes el video que me fue censurado en el Senado, que por supuesto lo pasé igual. Desoí el grito del presidente del Senado que me pedía que lo saque. Me dijo, respeto por favor, doctora, respeto a nosotros, señor senador. Ustedes nos quieren obligar a hacer esto y ni siquiera lo quieren mirar. Así que, siguiente, por favor. Eso que ustedes acaban de ver es el aborto que está en el proyecto de aborto de México. Aborto a cualquier edad del embarazo si la mujer invoca causal salud. Si le duele la cabeza, si le produce depresión, si está preocupada porque la echan del trabajo. Eso para la Organización Mundial de la Salud, que es criminal, por supuesto, es una organización criminal. Eso es causal salud. Siguiente, por favor. Por supuesto, también existe, no tengo noticias de que en México se haga, en Estados Unidos sí, en Argentina también, el aborto por operación cesárea. Esto se hace porque también el presidente Obama impidió por una ley que el niño que se salva del aborto sea asistido o socorrido. Entonces no solo son abandonados los chiquitos que se salvan de otro tipo de aborto, sino que en forma directa desde entonces hacen operación cesárea y lo dejan morir en una camilla. Lo vemos enseguida en Estados Unidos, por favor, siguiente. Eso es hoy. El distrito de Nueva York acaba de convalidar todo esto que el presidente Trump quiso prohibir.
el aborto por nacimiento parcial y el aborto por cesárea y el abandono de los niños. Por eso el presidente Trump en enero pidió por favor al Senado de los Estados Unidos que produjeran una ley que prohibiera esta atrocidad. Siguiente, por favor. Finalmente, siguiente, por favor. El aborto farmacológico o aborto químico, aborto con pastillas. El ser humano va perfeccionando su crueldad, entonces genera sustancias farmacológicas que envenenan al niño y, por otro lado, provocan la expulsión del útero de la madre. Siguiente, por favor. Tenemos 3 tipos de sustancias. Esto no se usa, no he visto que lo usen en México, sí en Europa. Es una inyección de un citostático. El metotrexato es una sustancia, un bloqueador celular, que por supuesto se utiliza para el cáncer. Ustedes ven a veces en un enfermo adulto los efectos terribles colaterales de estas drogas. Esto se pone a propósito en el niño, se inyecta en el saco amniótico para que el chiquito vaya muriendo a lo largo de los días por los efectos colaterales del metotrexato. Las 2 sustancias que se usan en América son el misoprostol, que contiene prostaglandinas sintéticas, nombre comercial Cytotec o Oxaprost, creo que en México se llama Cytotec, y este elemento que está, no sé si ustedes, creo que hasta que yo estudié, México no lo había autorizado, está autorizado en Europa y Estados Unidos. El medicamento se llama RU486 y contiene estas mismas prostaglandinas del misoprostol más un pesticida humano que se llama mifepristona, que produce asfixia del feto, una gran contracción violenta del útero y una gran hemorragia. Es muy, muy peligrosa esta sustancia. Sin embargo, la están usando en Estados Unidos y en Europa. En nuestro medio se utiliza el misoprostol. Siguiente, por favor. El misoprostol, o sea, las prostaglandinas sintéticas, creo que se está acoplando el micrófono, produce una fuerte contracción del útero en una primera etapa con una gran vasoconstricción. Es decir, recuerden que el útero de la madre está lleno de arterias y venas, arterias que van a alimentar a través de la placenta por el cordón umbilical al bebito, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerte contracción, vasoconstricción, le llamamos los médicos, arterioconstricción, hace que esas arterias se contraigan, se cierren y por un espacio prolongado de más de 20 minutos el feto queda sin oxígeno. El interior de todo el útero de la madre queda sin oxígeno y luego provoca grandes contracciones uterinas para expulsarlo, más fuertes que la oxitocina, y finalmente la expulsión. Al final de la expulsión puede haber una vasodilatación compensadora con grandes hemorragias. Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, está aumentando, como los países muy desarrollados como Zimbabue, año a año la tasa de mortalidad materna, a expensas de la enorme cantidad de muertes que tiene por aborto, que como son legales, la mujer cuando llega al abortorio firma un consentimiento informado y bueno, se muere, es un accidente de la práctica, no puede reclamar nada. El misoprostol es muy peligroso cuando se aplica más de las 20 semanas de gestación. Una de las primeras graves efectos colaterales a esa edad o más adelante en el embarazo es la rotura del útero. Cuando estábamos discutiendo el 31 de julio pasado, estaba exponiendo en el Senado, en ese momento a la mañana se notificó que una mujer estaba muriendo en Santa Fe por rotura de útero. 2 días después de esa discusión murió una mujer por hemorragia en el mismo hospital. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, otro terrible efecto colateral fue descubierto en Francia ya en el año 1996.
se utilizaron 2.400 presas voluntarias embarazadas que querían abortar. Se salvaron 21 chiquitos del aborto, y de esos niños el 14% presentaron una terrible malformación que se denomina síndrome de Moebius, entre cuyas anomalías está la ceguera absoluta. Es tristísimo, son niños con inteligencia, generalmente la inteligencia no está dañada y nacen completamente ciegos. Ya ustedes tienen en el Distrito Federal muchísimas internaciones de chiquitos abandonados con síndrome de Moebius. También los tenemos en los hospitales de niños de la Argentina, desgraciadamente una cosa que hace 10 años no se conocía, porque el protocolo del aborto, que fue autorizado en Argentina, aunque es inconstitucional, antes de este debate, la presidenta Kirchner lo hizo poner en ejecución a través del Poder Judicial, y en muchas provincias y en la capital federal se está usando. Hay muchas mujeres que usan el misoprostol, que también este ministro de Salud lo hizo venta libre, y no les provoca aborto, siguen con su embarazo en curso, y cuando nace el niñito ciego y con otras malformaciones, lo abandonan en algún hospital de niños. Por esta razón fue prohibido en Francia. Siguiente, por favor. Quisiera que vean un aborto con misoprostol en la Argentina de un niño de 8 semanas de gestación. La sorpresa de la enfermera cuando ve al chiquito vivo peleando por su vida. ¿Lo accionamos, por favor? Nossa, a primeira vez que eu vejo assim, doutora, ontem, eu falei que não tinha nem que também, né? Começando a falar assim, El chiquito retorciéndose por la asfixia, ¿no es cierto? Esa enfermera, por supuesto, se conmovió profundamente y le dio sepultura a esa criatura. Yo quisiera saber dónde está el montón de células que dicen las feministas, el pólipo, el tumor. Ese es el aborto más pequeño, porque es cuando la mujer, ya al primer mes, es cuando se da cuenta, cuando el niño tiene un mes, la primera falta de menstruación. Y entre que busca las pastillas y toma, el chiquito tiene 8 semanas de gestación cuando es abortado. Fíjense, completamente deformado, sus patitas, sus piecitos, sus manitos, moviéndose desesperado, tratando de respirar. Siguiente, por favor. Bueno, ni hablar, el aborto con RU 486, o sea, mifepristona, provoca un parto prematuro en cualquier etapa del embarazo. Se usa para llevar a cabo el aborto en la mitad y en las últimas etapas. Desarrolla efectos colaterales numerosos. Siguiente, por favor. Entre las causas de muerte por la mifepristona se encuentran crisis de hipertensión, tromboembolismo, trombosis, por supuesto, embolia cerebral y pulmonar, y paro cardíaco, además de hemorragia. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre RU 486? RU del laboratorio Russell, que lo creó en la Segunda Guerra Mundial para que cuando los aliados marcharan sobre Europa no tuvieran hijos de las mujeres que violaban. Ese fue el tristísimo origen de la pastilla que hoy ofrecen a la venta. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver lo más mentido del misoprostol. El supuesto ministro de Salud de la Argentina, ahora secretario de Salud, Rubinstein, tiene la fábrica de misoprostol en la provincia de Santa Fe. Entonces había calculado y había dicho al Poder Ejecutivo que si se importaba misoprostol, la Argentina tendría que gastar 5.000 millones de dólares al año nada más, pero que si se lo compraban a su fábrica, solo consumiría 3.500 millones de dólares. Una burla total. ¿Qué pasa con el misoprostol? Yo fui la médica forense que hizo el informe de la muerte de Kayla Jones en el año 2015 por misoprostol. Ustedes deben saber que en la vagina de la mujer
existen gérmenes que constituyen lo que llamamos flora vaginal, gérmenes microbios necesarios que cumplen una función biológica. Así como en el intestino existe lo que llamamos flora intestinal, ¿no es cierto? Esos microbios que ayudan a hacer la digestión, la fermentación, la putrefacción para eliminar los residuos alimentarios. De la misma manera, en la vagina de la mujer sana existe una flora bacteriana necesaria. Entre esa flora, en el 18% de las mujeres sanas, atención con este dato, 18 de cada 100 mujeres en su flora vaginal tienen un pequeño bichito, un microbio, que se llama Clostridium sordelli, que fue descubierto por un bacteriólogo veterinario argentino que se llamó Alfredo Sordelli en 1922, porque ese bacilo, desconocido hasta entonces, producía una enorme mortandad en la aparición de las ovejas. Ustedes deben saber que el sur de mi país, del río Colorado para abajo, es lo que se llama la Patagonia Austral, la Patagonia Argentina, tiene temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en invierno, y allí se cría el ganado ovino, el ganado lanar. Ha pasado que en pariciones de las ovejas, estamos hablando de millones de ovejas, en temperaturas muy bajas se producía una mortandad enorme. Entonces este veterinario estudió qué pasaba y esas ovejas morían por la toxina del bacilo Sordelli. ¿Qué es? ¿Por qué pasa eso? Porque ese bacilo es un clostridium, como el tétanos y como el botulismo. El clostridium es un microbio que solo se desarrolla cuando no hay oxígeno. Es un bacilo anaerobio. Cuando hay oxígeno, que es el caso de la vagina normal de cualquier hembra de mamífero, incluida la mujer, el Clostridium se encapsula, decimos nosotros, se esporula, está esporulado, está como encapsulado en vida latente, no puede desarrollarse y vive en ese cuerpo durante muchos años hasta que la mujer muera de 104 años, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las ovejas en la Patagonia? El frío produce una vasoconstricción arterial enorme en el útero de las ovejas. Se cierran las arterias y ese bichito acciona y mata a la oveja. Este caso que van a ver es el caso de una bella niña que se llamaba Keila Jones, cualquiera de sus hijas, de sus sobrinas, de sus nietas, de 17 años de edad, era la segunda hija de un matrimonio, papás de 5 hijos, peones rurales de la estancia de Benetton en Argentina. Esa chiquita de 17 años queda embarazada de su noviecito de 19, ya que en la escuela les enseñan con la ley de educación sexual que el sexo es un juego, que deben divertirse, pero deben cuidarse para no quedar embarazadas, que ya el hecho de la palabra cuidarse les enseña que el niño es algo malo, que por supuesto tienen que evitar el niño, tienen que eliminarlo. Y también les enseñan que el aborto es un derecho. A todos sus hijos y nietos en las escuelas de México les están enseñando eso. Así lo aprendió esa niña, jugando quedó embarazada, acudió al hospital. En la Patagonia Austral, el sistema hospitalario argentino es muy bueno, o era muy bueno hasta antes del aborto, casi es superior a la medicina privada en muchos casos. Y este pueblito se llamaba el Maitén, está en plena cordillera, a muchos miles de kilómetros de altura, es un pueblito precioso, pintoresco, a 80 kilómetros de la ciudad más grande que se llama Esquel, donde hay hospital. Esta pastilla que conocemos como Cytotec no fue inventada para esto, fue inventada para curar la úlcera gástrica, porque esas prostaglandinas tienen efectos distintos según el lugar del cuerpo donde actúen. Cuando esas prostaglandinas actúan en el estómago, impiden la secreción de ácido clorhídrico y ayudan entonces a cerrar la úlcera gástrica. Por eso ese medicamento decía contraindicado hace 20 años
en las mujeres embarazadas porque produce aborto. En cambio ahora, ese mismo comprimido en el prospecto dice, si se utiliza como abortivo, debe ser utilizado en un hospital de alta complejidad, con servicio de terapia intensiva y unidad coronaria, y debe ser realizado por un ginecólogo cirujano especializado. Sin embargo, el protocolo del aborto que se puso en vigencia en Argentina y que también está aquí en México, dice que el aborto con misoprostol lo puede hacer cualquier médico de cualquier especialidad y en cualquier lugar. Lo puede hacer internado si la mujer lo desea, en cualquier complejidad, en cualquier nivel de complejidad o en el domicilio mismo de la paciente. Este fue el caso de esta nena de 17 años, hermosa, que acudió al hospital donde teóricamente se imparte salud. Y en ese gabinete, ese grupo que se forma ahora, porque son todas las leyes iguales para todo nuestro continente, un gabinete encabezado por una trabajadora social que asiste a la niña y le dice, por supuesto, no te vas a arruinar la vida, sacate ese bebé, el aborto es una pavada, es un minuto, venís y te vas a tu casa, ¿querés en tu casa? No, acá. Me quiero internar, dijo la nena. Bueno, una médica, la doctora Perlamón, no podemos decirle doctora, una mujer que tiene el título de médica, por supuesto la recibió la niña, residente de segundo año de medicina general. Y ese lunes, 1 de diciembre del año 2015, le puso las 3 pastillas de 200 miligramos de misoprostol intravaginales. En Estados Unidos no está autorizado el misoprostol intravaginal. La chiquita vuelve a su casa a la 1 de la mañana, el 2 de diciembre la trae su mamá, mejor dicho, el 2 de diciembre vuelve sola, con una terrible diarrea y un dolor de estómago, de abdomen tremendo. Por supuesto era un abdomen agudo, pero como Estela Perlamón no era ginecóloga, ni siquiera una médica experimentada, no reconoció un abdomen agudo y la mandó a su casa con una pastilla y diagnóstico de gastroenteritis. Al otro día, 3 de diciembre, la trae su mamá, desesperada, que no sabía nada, porque además el protocolo que tienen ustedes en México y nosotros en Argentina dice que por confidencialidad nadie le puede avisar a los padres, ni las enfermeras, ni los médicos. Entonces la madre, asustada, que está sangrando terriblemente y además tiene diarrea, la chiquita ya estaba deshidratada, la falsa médica la compensa, por supuesto la hidrata, le dice que es una menstruación fuerte, que no se asusta y la manda a su casa. Al otro día, 4 de diciembre, la trae el papá, upa, desesperado, la chiquita ya no podía caminar, estaba totalmente deshidratada, la mujer esta, Perlamón, la interna. A las 8 de la noche llega un médico de mi edad, el doctor Gustavo Rey, que advierte inmediatamente, y así lo informa, abdomen agudo quirúrgico de origen ginecológico por aborto en curso. Hace una ecografía, llama al ecografista a la casa, ve líquido en el abdomen, ve que la nena está muy mal, llama a Esquel, no tenía ni tomógrafo, ni quirófano, ni terapia intensiva. ¿Cómo dice el protocolo? Llama a Esquel. Imagínense un camino de montaña en invierno, a la noche, en la Patagonia, la noche aún de verano es de invierno, mucho frío. Imagínense ese camino de montañas a 80 kilómetros. Llegó la chiquita con un dolor atroz a la 1 de la mañana al hospital de Esquel, la esperaba la cirujana ginecóloga, el cirujano general. Abrieron urgentemente, no encontraban nada, encontraron un aborto, pero no encontraron hemorragia, no encontraron infección. Cerraron, pero la nena a las 10 de la mañana entró en shock. Cuando decimos que un paciente entra en shock es porque empieza a bajar la presión no podemos subir, y en atroz sufrimiento la chiquita murió a las 4 de la tarde. ¿Qué había pasado? Y este fue mi informe forense. Por la profunda y prolongada anoxia que el misoprostol produce en el útero, tal como el frío a 20 grados bajo cero, el misoprostol cerró las arterias durante más de 20 minutos, se produjo un estado de falta de oxígeno
eso es anoxia, adentro del útero, y ese inocente bichito que se llama Clostridium sordelli se desesporuló y produjo una toxina que mató a la niña y mata a cualquier mujer en 36 horas, para la cual no existe antídoto. Ese es el aborto seguro. Mientras estábamos en el juicio oral por la muerte de Kayla Jones, las mujeres feministas clamaban a los gritos por el aborto legal, seguro y gratuito. Lo vamos a ver. Aparte que un lugar público, o sea, el único hospital y el lugar público que tenemos. O sea, ¿cómo pueden llegar a ser si ellos están para salvar vidas? Si va a ser en un hospital privado o un hospital, o sea, seguro. Pero yo digo, me pregunto yo si es seguro porque mi hija se murió. Bien dice la madre con sentido común, si el aborto es seguro, entonces, ¿de qué se murió mi hija? No existe, queridos amigos, ningún aborto seguro, ni legal, ni gratuito. Toda práctica médica es riesgosa, toda práctica invasiva. Toda sustancia que es tóxica, que puede matar a un niño en el vientre de su madre, es riesgosa para la madre. Estos son mitos de exterminio para nuestro pueblo, que por supuesto está mal informado, está engañado completamente, favoreciendo el exterminio demográfico y a la industria farmacéutica. No existe aborto seguro, tampoco existe aborto gratuito. Lo pagará el pueblo mexicano con más horas de trabajo, más impuestos y más sufrimiento. Siguiente, por favor. Por supuesto, el aborto no es, como dije al principio, una necesidad sanitaria. Lejos de ello, también he preparado el número de muertes por aborto, que es bajísimo. En Argentina estábamos hablando, cuando discutimos el aborto el año pasado, de 35 muertes por aborto clandestino y 60.000 muertes por enfermedades cardiovasculares que pueden ser evitadas. 50.000 o 49.000 muertes por enfermedades cancerosas, la mitad de ellas en mujeres residentes en lugares de pobreza y de emergencia que no pudieron acceder a tratamientos médicos. En ese año, 500 muertes por suicidio, 500 muertes de hambre. Vi las estadísticas de México. El año pasado ustedes tuvieron 2.000 muertes por hambre y, por supuesto, un ínfimo número de muertes por aborto. ¿Dónde está la emergencia sanitaria? Eso es una enorme mentira. Este año en Argentina hubo 19 muertes por aborto y sin haber legalizado el aborto. Y lo curioso de esas 19 muertes, que 4 de ellas se produjeron en la provincia de Chubut, que es la provincia que murió Kayla Jones por el llamado aborto legal del protocolo. Porque esas provincias pusieron en ejecución el protocolo, le llaman aborto legal, pero es inconstitucional y el Parlamento lo rechazó. ¿No es cierto? Así que, por supuesto, esto no es espontáneo. Vamos a ver a qué se debe. Siguiente, por favor. ¿Quiénes impulsan y financian el crimen del aborto? Por eso, a esta parte de la charla la he llamado de Malthus a Kissinger, una conjura contra la vida. Siguiente, por favor. Primero, tenemos que ubicarnos en la realidad política y geopolítica, ¿no es cierto? O sea, la política mundial.
Como médica, ustedes recuerdan que soy médica forense, pero por esa razón dicto hace muchos años una materia que antiguamente se llamaba demografía, que se denomina desde hace años ya geografía económica, es decir, el origen, la distribución de las poblaciones y los accidentes que ocurren en ellas. Geografía humana, antiguamente llamada demografía. De manera que esto que ustedes van a escuchar es la materia que yo dicto en geopolítica, en la carrera de ciencias políticas. Muy bien, ustedes han de saber que a fines de la Segunda Guerra Mundial se instaló definitivamente, bajo el eufemismo de globalización, un gobierno mundial, con el eje geográfico Londres-Nueva York. Eso se consolida después de la Segunda Guerra en el Pacto de Yalta, donde las tres potencias ganadoras, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, literalmente se dividen el mundo. A Estados Unidos le toca todo el continente americano, a Inglaterra, Europa y África, y el resto quedó en ese momento para Rusia. Por supuesto, las fichas se mueven en el tablero y actualmente hay muchas variaciones por el surgimiento de China y porque Rusia ha cambiado totalmente su actitud hacia la política del mundo, con Putin a la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, este gobierno mundial no se origina allí se consolida. El origen concreto de este gobierno mundial es en 1903, cuando muere la reina Victoria en Inglaterra. Inglaterra hacía casi 5 siglos, lo sigue hasta hoy, tenía la hegemonía, es decir, el poder más grande del mundo, el dominio prácticamente de todas las rutas comerciales, y en ese momento, a principios del siglo XX, surgían grandes potencias como Rusia, que hicieron peligrar esa hegemonía inglesa. Por tal motivo, Su Majestad Británica, la Reina Madre, decide asociarse junto con sus hermanas, la corona holandesa y danesa, a los que ella sigue llamando hasta la actualidad los plebeyos, gustaba llamarlos plebeyos, es decir, las tres fortunas industriales más grandes del mundo. Me refiero a las fortunas de Rothschild, la familia Rothschild, Rockefeller y Morgan. Ese convenio o pacto se consolida en 1903 y se denomina a sí mismo el Club de los 300. Por primera vez en 5 siglos, la administración del poder mundial pasa de la corona británica a la familia Rockefeller. Por supuesto, la familia Rockefeller tenía una formación absolutamente darwinista, con una impronta terriblemente racista y un afán muy grande de exterminio poblacional. Lo vamos a ver enseguida. Pero bueno, se produjeron las 2 guerras mundiales y finalmente se consolida, enseguida vamos a ver las estructuras de poder, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero así como se oculta tras el eufemismo de globalización ese nombre que ya empieza a surgir, ustedes vieron que aún algunos elementos del Vaticano han pedido que tiene que haber un gobierno mundial. En realidad, el presidente Bush padre denominó a ese gobierno el nuevo orden mundial. Y verdaderamente no es un solo gobierno, sino es un nuevo orden en todo el sentido de la palabra. Es un nuevo orden jurídico, un nuevo orden ético, un nuevo orden religioso, un nuevo orden porque además es un orden anticristiano. No solo anticristiano, podemos decir, sin faltar a la verdad, que es cristofóbico. Cuando Gorbachev, en el año 1992, hace la Carta de la Tierra en la Eco-Conferencia de Río de Janeiro, dice que el decálogo ya no nos es útil, es decir, los 10 mandamientos ya no nos sirven, no matar, no mentir, respetar padre y madre, etc. Tenemos que hacer una nueva ética planetaria. Y allí, en la Carta de la Tierra, enuncia que tiene que haber una sola religión universal que no profundice espiritualmente, que sea igual para todos los pueblos y que el hombre, en otro punto de la Carta de la Tierra,
tiene igual importancia, tiene que admitir que tiene la misma importancia que cualquier ser mineral, animal o vegetal. O sea, le quita totalmente la dignidad de ser humano al ser humano. Muy bien, volvamos entonces a la consolidación del gobierno mundial después de la Segunda Guerra, y podemos afirmar que la principal necesidad de ese gobierno mundial, siguiente por favor, es el control de población. La anticoncepción, la ideología de género y el aborto constituyen una estrategia política y económica claramente establecida desde las estructuras de poder de este gobierno mundial. Siguiente. Los dos personajes claves de esto que estamos viendo ante nuestros ojos son David Rockefeller. Aquí tienen Rockefeller IV, que fue el ejecutor de las últimas medidas que nos están, por supuesto, perjudicando a todos nosotros. A su derecha y a su izquierda, a su izquierda tienen a David Rockefeller. Murió hace 1 año y medio aproximadamente, de 104 años literalmente, con 3 trasplantes de corazón. Además de perversos, son longevos. Y aquí, a la derecha, tienen a Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el secretario de Estado del presidente Nixon, ocupó desde entonces cargos muy importantes y actualmente es el que tiene a su cargo la matanza o guerra de Medio Oriente. ¿Se recuerdan cuando las Naciones Unidas pidieron que no se bombardeara Irak? Él mandó el bombardeo y también lo hizo con el Líbano, ordenó destruir totalmente el Líbano, que era profundamente cristiano. Bien, ahora este hombre está sustituido por David Rockefeller V, el que instituye el que llamado Consejo o Club de los 300 fue su abuelo o su bisabuelo, David Rockefeller I, en el año 1903. Siguiente, por favor. Hubo 3 presidentes tremendamente abortistas, siguiente, en los Estados Unidos de América. Me refiero al presidente Nixon, el presidente Clinton y el presidente Obama. Siguiente. Cuando se consolida entonces el gobierno mundial, después de la Segunda Guerra, se hacen las Naciones Unidas. Al cabo de la primera ya se había intentado hacer con la Sociedad de las Naciones, que no les funcionó, y en cambio hicieron las Naciones Unidas, que no es un club de beneficencia ni de opinión, es un mecanismo de un eficiente y efectivo control de los países asociados a las Naciones Unidas. El verdadero poder está en este círculo, está constituido por 13 corporaciones, de las cuales la principal es el CFR, Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Internacionales en castellano. Luego la Trilateral Commission, o Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg y la Reserva Federal. Otras 9 corporaciones que no hacen estrictamente esta conferencia. Vamos a ver el origen del CFR. Cuando en 1903 se crea el Club de los 300, Rockefeller decide 2 cosas. La primera de ellas, imponer el marxismo, el comunismo marxista a todo el mundo dominado. Entonces, por supuesto, debe hacer, como indica Carlos Marx en El Capital, debe crear un banco a través del cual se maneje todo el dinero del mundo. Así lo establece el marxismo doctrinariamente. Y entonces hace la reforma enmienda 16 de la Constitución estadounidense, que lo impedía, e incorpora al Tesoro Público la fortuna de Rothschild y otras fortunas extranjeras para incorporarse al Tesoro Público, y consolida con 9 familias la Reserva Federal. La Reserva no es
soberana del gobierno de los Estados Unidos, no es del pueblo norteamericano. La Reserva Federal es un banco privado. En ese momento, la hace en 1913, Rothschild, es el hombre más rico del mundo, dijo: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Los dos presidentes que intentaron nacionalizar la Reserva Federal fueron asesinados a la semana. Me refiero concretamente al presidente Fitzgerald Kennedy, cuando hace el decreto de nacionalización de la Reserva Federal, a la semana fue asesinado, y cuando vean la película documental, es interesante verla, su esposa Jacqueline Onassis, con su marido ensangrentado, debe firmar como testigo la asunción del presidente Johnson e inmediatamente como testigo la abolición del decreto de nacionalización de la Reserva Federal. Así terminó su vida el presidente Kennedy. Unos años después, en el año 1920, Rockefeller hace el Consejo de Relaciones Internacionales, para lo cual dona el edificio Rockefeller, que está en la avenida 69 en Nueva York, frente a la Casa de las Américas. El CFR es un banco de cerebros, está formado por 4.000 personas. Solo de allí salió el presidente de los Estados Unidos, sin importar para nada que sea demócrata o republicano, ya que el presidente de los Estados Unidos es solo un administrador del poder y de los planes de gobierno que se establecen en el CFR. Por supuesto, puso este organismo, lo crea para que diseñe las estrategias para imponer el marxismo comunista en todos los países dominados, y pone al frente del mismo a Mandelhaus, el marxista teórico más grande del siglo XX. La única excepción a esas reglas es el presidente Trump, que no fue integrante del CFR. Nadie sabe cómo Trump llegó al poder. Allí, hoy mismo, 7.000 ingenieros sociales están diseñando esta nueva humanidad que se trata de construir, pero además allí se diseñan también todos los planes de estudio marxistas que tienen sus hijos y sus nietos en todas las escuelas de México, en todos los niveles académicos. Cuando vean, ya pasó la elección, yo estuve acá en las elecciones de López Obrador, también en mi país, el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente, a los 2 días el vicepresidente elegido viaja a la Casa de las Américas, cruza la calle, va al CFR y recibe las instrucciones para gobernar el país del que procede. Así estamos manejados. Luego, la Trilateral Commission es la Comisión Trilateral en castellano, incluye los banqueros estadounidenses, europeos y japoneses. Y abajo, ¿qué es el Club Bilderberg? Cuando se inicia este primer esquema de gobierno mundial con el Club de los 300, la élite de ese club, que es la que les mencioné, se reúne en 1968 en el Hotel Heidelberg y quedan las 3 monarquías que acabo de mencionar y las 3 familias, Rothschild y Rockefeller, y se llaman así mismo el Club Bilderberg o Club de los Inmortales. Hay muchísima bibliografía al respecto. Tal vez Daniel Stulin, australiano y canadiense, ha escrito sobre ello. En Estados Unidos, Alan Jones, los que quieran tomar nota, un estudioso que fue traducido al español por el coronel Roque Alonso, argentino. El libro se llama ¿Cómo funciona verdaderamente el mundo? También el estudioso Michael Jones, Axel Jones, y en Argentina también Adrián Salvucci, el libro que lo hemos subido a internet se llama El cerebro del mundo, donde claramente se expone el origen de todas estas estructuras de gobierno. Esto es política, y política en serio. No es ninguna conspiración, es lo que ha pasado siempre, sobre todo en épocas precristianas. El imperio trata de fagocitar
cualquier poder humano al resto y servirse de él. Muy bien, aquí quise agrupar las fortunas que manejan el mundo, excluí a Rockefeller, que preside en forma vitalicia las 13 corporaciones que incluyen este círculo. Es presidente vitalicio en este momento David Rockefeller V y secretario vitalicio Henry Kissinger. Aquí tienen las otras fortunas, Morgan y Rothschild, ellos integran el Club Bilderberg, no así las fortunas adscriptas, que son admiradores incluidos en estructuras un nivel inferior, que son Soros, Bill Gates y Monsanto. Soros es quien ha desembolsado las principales sumas dinerarias impresionantes en nuestro continente para legalizar el aborto y la ideología de género. En Argentina solamente desembolsó 15.000 millones de dólares en el año 2016 con este fin. Todos los canales de televisión, los directores de canales, presidentes universitarios, etc., recibieron sus dineros y sus órdenes. La orden de los canales de televisión fue expulsar a los actores o figuras que se opusieran al aborto. En Argentina ustedes han conocido a María Granata, que en este momento salió sorteada diputada, al periodista Mariano Obarrio, todos fueron despedidos de los canales de televisión y otros que ustedes no conocen. Es verdaderamente poder. A Bill Gates le toca otra manera de exterminio que enseguida vamos a ver en un video donde habla el mismo. Y aquí están los organismos internacionales de crédito. Por supuesto, esto no se produce al azar ni se dejó ningún cabo suelto. ¿Cómo podría este grupo de corporaciones lograr que todo el mundo les obedeciera? Y como ha sido siempre en el mundo, a través de préstamos dinerarios. Para eso se fundó al fin de la Segunda Guerra el Fondo Monetario Internacional. Entonces, recordemos cómo es un préstamo. En principio, la diferencia tenemos que hacer entre economía y finanza. La economía está sana en México, en Argentina, en Brasil. Es el intercambio de bienes y servicios. Yo le pago a Lupi sus honorarios, Lupi le paga al carpintero, el carpintero a la modista, etc. Eso es la economía, el intercambio de bienes y servicios. Pero si en cambio yo le presto a Lupi 1.000 pesos, por ejemplo, porque está desesperada, no tiene trabajo para que ponga un kiosco, y al año siguiente yo le pido que me devuelva 1.200 pesos, eso no es economía, eso es finanza. Ya no estoy haciendo dinero con mi trabajo, sino que estoy haciendo dinero con dinero. Es justamente con las finanzas que nos han esclavizado. ¿Por qué? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Si yo le presto a Lupi 1.000 pesos para hacer un kiosco y le pido que el año que viene me devuelva 1.200 pesos, ese interés, eso que yo le pido, que denominamos interés, es un interés legítimo, porque es, según el derecho romano, lo que yo dejé de ganar en mi negocio, comercio, lo que fuera, oficio. Si yo hubiera usado ese dinero en mi oficio, hubiera ganado 200 pesos. Hasta ahí está todo bien. Pero si yo le presto 1.000 pesos y porque se me da la gana, le digo que me tiene que devolver 10.000 el año que viene, por supuesto que eso no es legítimo. Eso se denominó durante 2.500 años usura. Es un delito, era un delito federal. Pero la palabra usura fue sacada hace 10 años de nuestros códigos penales para legalizar y legitimar la deuda externa. Y no solo le exijo que le di 1.000 y le exijo que me devuelva 10.000, sino que como no me los puede devolver, lógicamente, le obligo a tomar 50.000 para devolverme los 10.000. Esa forma, acá debe haber algún economista, es una aberración económica. Ese interés se llama exponencial.
Es decir, el interés calculado se incorpora al año siguiente al capital y ya se calcula el interés sobre la suma de ese dinero prestado más el interés puesto. Es imposible de ser pagado. La deuda está hecha para no poder ser pagada. Y por supuesto el país deudor es esclavo. Tiene que tomar un nuevo préstamo para pagar ese préstamo que tomó. Y en cada cláusula, en 2 o 3 o 4 cláusulas de cada contrato, se compromete el presidente de turno a legalizar el aborto y las políticas de género. Así es en México, así es en Brasil, así es en Argentina y en el mundo. Esto empezó después de la Segunda Guerra, cuando se le dieron a los países europeos los planes Marshall con el compromiso firmado de bajar la natalidad. Hoy Europa enfrenta un irreversible invierno demográfico del que no podrá salir. Por supuesto, esa es la manera, y para que ustedes vean la importancia que el gobierno mundial tiene sobre este mecanismo de endeudamiento, les contaré una anécdota de mi país, la República Argentina. En el año 1952, 7 años después de la guerra, que por supuesto la Argentina siempre desobedeció lo que se disponía en el gobierno mundial, Inglaterra ordenó que se le hiciera un bloqueo a España, porque España había derrotado el comunismo, les recuerdo, y sin embargo Argentina mandó barcos de trigo y de carne y salvó a España. Y también mandó barcos de alimentos a toda Europa, hambriada por esa feroz guerra. Por supuesto, llega el emisario londinense y le dice al presidente en 1952 que tome, por favor, para hacer carreteras y desarrollar el país, un préstamo del Fondo Monetario. Ese presidente mandó una carta al pueblo argentino que está en el archivo histórico y que yo leí en el Senado de la Nación, que decía así: no tomaremos empréstito extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las 2 manos. Pasaron muchos años, ese presidente murió mucho después, murió en 1974 y 3 meses después de su muerte. Por supuesto, olvidé decirles la respuesta del primer ministro, que es Churchill en ese momento. 10 días después, a la carta de ese presidente al pueblo argentino, aparece la respuesta de Churchill en el diario The Times, que también está guardado en el Archivo Histórico Argentino. Una pequeña columna de 1,5 centímetros de ancho, solo traduciré el primer renglón. A ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y terminaba con diatribas semejantes el pequeño artículo. Como les dije, ese presidente murió muchos años después, en 1974. 3 años después de su muerte, su tumba fue profanada y le cortaron las 2 manos. Ese es el nivel del poder en el mundo y así está manejado. Por eso es que ningún gobernante en realidad se atreve a enfrentarlo. Cuando se llega a cierto nivel de poder, toda esta información se conoce y por supuesto el terror se adueña de las personas que sin estar capacitadas o sin tener la grandeza suficiente llegan en nuestros países a los lugares máximos de poder. En cambio, el Banco Mundial fue directamente creado, aquí lo tienen, por otro secretario, el secretario del Tesoro del presidente Nixon, que fue Robert McNamara, para dar préstamos para aborto, para control demográfico. El Banco Mundial es el que nos da préstamos para salud reproductiva, mal llamada salud reproductiva. Quiere decir que nosotros tomamos préstamos carísimos para matar a nuestros hijos. Eso sería el resumen de la política crediticia. Finalmente,
termino con este cuadro y hacemos un pequeño recreo. Aquí abajo tienen las universidades. Este pensamiento único, políticamente correcto, no es una casualidad, ni es el fruto tampoco de la evolución de los tiempos. Es cuidadosamente preparado, escrito en documentos en las universidades madres, en la Universidad de Harvard principalmente y la Universidad de Johns Hopkins. Veremos a lo largo del video cómo en Johns Hopkins se diseñó lo que ustedes conocen como perspectiva o ideología de género. Luego, esas universidades, por ejemplo en Argentina, acá ocurre algo semejante, se creó hace 40 años un organismo que se llama CONIAU. Entonces, en Argentina ustedes quieren hacer una universidad con un determinado contenido en la currícula, presentan ese proyecto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación lo eleva a la CONIAU y la CONIAU lo confronta con Harvard. Si Harvard no autoriza, como estamos obligados por la enorme deuda que tenemos, ese plan de estudios no se puede realizar. Es por eso que todas las escuelas de México tienen los mismos programas diseñados en todos lados con iguales contenidos. Hay pocas universidades que se escapan, pocos colegios que son, por supuesto, ajenos a todo subsidio estatal, pero cada vez son menos los que pueden escapar a esta programación diseñada en estos centros de creación del pensamiento único. Y finalmente, ¿cómo se difunde? Es decir, ¿cómo hacemos que doña Cata, por ejemplo, que hace 50 años ustedes le hubieran preguntado en la calle ¿qué le parece el aborto? Y me parece un crimen. Hoy doña Cata le pregunta ¿y qué le parece el aborto? Y qué sé yo, hay casos que es necesario, ¿no es cierto? Ese pensamiento ha cambiado. Hoy son los médicos, acá tengo la alegría de tener a varios colegas acompañándome, pues todo esto que digo ellos lo conocen. Hoy los médicos hablan en los parlamentos como ministros de salud, hablando de salud reproductiva, el hecho de asesinar a un niño, como ustedes vieron, intoxicar a una nena de 12 años con anticonceptivos que pueden provocar tromboembolia, infarto de miocardio, infarto cerebral, hepatitis, pancreatitis. Todo eso lo dicen los prospectos, pero los médicos no se lo dicen, porque se les ha impregnado su entendimiento de este pensamiento único fatal. No solo por las universidades, sino porque la gran máquina de creación de opinión pública es Hollywood. Hollywood fue comprada por David Rockefeller II en 1950. Allí se hace la historia. Hoy mismo, si ustedes ven, observan con atención, todo lo emanado de Hollywood tiene en su programación héroes que son homosexuales, los dibujitos animados del estudio Disney tiene héroes chiquitos gay, por supuesto. Se va impregnando de la ideología de género al mundo que se trata de colonizar. Y aquí, de hecho, si ustedes recuerdan al estimado Mel Gibson, uno de los mejores actores contemporáneos, cuando osó hacer La Pasión desobedeciendo las órdenes de Hollywood, hizo La Pasión solamente como está en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Fue expulsado de Hollywood y de todos los medios internacionales artísticos. Cuando aparece un comentario de él en un periódico es para decir que está borracho. Por supuesto le costó su propia familia. Fue amenazada de muerte su familia, por eso se separó. Ese es el comportamiento habitual, es la otra cara de lo que no vemos. Todo el mundo conoce la historia por las películas de Hollywood y la verdad jamás será conocida. Finalmente, la CNN, creada por un gran controlador de población, el gran amigo de Bill Gates, Ted Turner, que dijo que había que conseguir que hubiera menos gente en el mundo, que consumiera menos cosas. Por lo tanto, para él, 500 millones de habitantes sería un número adecuado. Actualmente somos 6.900 millones. No sé qué pensar hacer Ted Turner con el resto. Por el momento hacemos un
un break, hacemos una interrupción y seguimos enseguida. Prendemos las luces. Vamos a dar 5 minutos de break. Los baños están al fondo a la izquierda y allá afuera están metiendo aguas por si gustan comprar. Julián, Julián. Volvemos enseguida. Finalizar.